Para entrar en contexto, es importante recordar que la lengua es un sistema de signos que tiene como fin la comunicación. La lengua no solo es un conjunto de posibilidades, también es un conjunto de realizaciones y hechos que provienen de textos de la literatura que ya tienen como forma y que están para siempre, en las que las diferentes facetas del pensamiento han sido construidas y expresadas. El nacimiento de la gramática como sistema independiente del pensamiento requería además condiciones referidas históricas. En el caso del estoísmo y su teoría del lectón se esconde ante todo una lógica, es decir, una morfología y sintaxis del pensamiento. Por el contrario, en la gramática primitiva jamás mostró interés por el campo preferencial de la palabra. La gramática de los griegos está centrada, como se sabe, en la palabra y el paradigma. Era esto, sin duda, lo más adecuado a la estructura de la lengua griega. Una descripción basada en morfemas, que son las unidades más pequeñas de la lengua que tienen significado léxico o gramatical y no puede dividirse en unidades significativas menores. Y monemas, que vienen siendo las partes más pequeñas de las palabras que contienen significado en sí mismas. En conclusión, un monema independiente capaz de expresar significado, como la palabra yo, voy, no o le. Una de las fuentes principales del progreso de la gramática, realizada teóricamente, es Dionisio Trecio, un filólogo helenístico de finales del siglo II y principios del siglo I a.C. La gramática y sus observaciones lingüísticas están enfocadas en el comentario crítico y el estudio filológico de los textos literarios del periodo clásico. La obra de Dionisio Tracio es una de las grandes obras gramaticales más importantes que nos legaron los griegos y la base de la gramática tradicional. Dionisio Tracio nos dice que la gramática tradicional nació como instrumento primario de la filología. En sus denominaciones, la filología alejandrina, la verdadera madre de la gramática. Pero ¿por qué tanta insistencia en el mundo helenístico y en Alejandría al hablar de la gramática? Pues esto es dado a que en esa época se produjeron hechos políticos y lingüísticos revolucionarios que partieron en dos la historia externa y de la lengua griega, sentando las bases para que ésta naciera. Alejandro Magno, rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto, liquidó el sistema político de las ciudades, estados independientes y a su saga de la antigua lengua, la koiné, o lengua común resultante de la eliminación de variantes dialécticas locales. Fue entonces la consecuencia de las nuevas condiciones políticas, no solo en la comunicación diaria, sino también en la literatura. Apolonio Escolo fue un lingüista griego del siglo II que por su expresión escrita, sucinta pero densa en ideas, y que esta gran medida determinada por la fundamentación de un tipo de razonamiento gramatical que estaba en sus inicios, acabó generalizándose en las investigaciones gramaticales contemporáneas. Él también mostraba como partes de la gramática a las disciplinas analógica, sintaxis, prosadia y ortografía, que esta fue más difundida hasta antes de la gramática moderna. También a él lo podemos considerar como un gramático moderno. La obra de Apolonio es un tratado sintáctico de estudio amplio, crítico y bastante personal sobre los conceptos fundamentales de la construcción gramatical, que es oración, las funciones de los pronombres, los significados de las formas verbales y sus partes. Hace un momento les hablaba sobre las disciplinas gramaticales que tenía Apolonio, pero también les quiero decir que por lo conciso y denso de sus explicaciones fue el más importante tratadista de sintaxis de la tradición filológica de la antigüedad. Bueno, ahora vamos a entrar en contexto sobre qué es la gramática. Básicamente la gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como también la manera en que éstas se unen para formar oraciones. Incluye la morfología, la sintaxis y la fonología. Bueno, también es importante entender que la gramática y el lenguaje
son dos temas totalmente diferentes, pero que se relacionan entre sí, ya que el primero es el estudio del segundo, es decir, la gramática estudia el lenguaje. En el occidente, en el mundo occidental, la gramática surgió como disciplina en Grecia. Indagando un poco sobre cómo llegó la gramática a formar parte de nuestra lengua, encontré que el sevillano Antonio de Nebrija introduce la gramática como forma de estudio al idioma español. También un datico curioso, y es que fue el primer estudioso de lenguas romances en comprender la importancia de sentar por escrito la gramática de las nuevas lenguas. Así, en el 1492 publicó en Salamanca su gramática de la lengua castellana. Tal día como hoy, un 18 de agosto de 1492, se publicó por primera vez la gramática castellana, cuyo autor es un sevillano de Nebrija, hoy Lebrija, de nombre Antonio Martínez de Cal, llamado Elio Antonio de Nebrija. Colón sale el 3 de agosto de 1492 y el 18 de agosto aparece publicada por primera vez la gramática de la lengua castellana de Elio Antonio de Nebrija. Y es verdad, supone un hito y marca un punto de partida impresionante y que va a suscitar las críticas, porque es la primera gramática que se escribe de una lengua vulgar. El pabellón de Castilla y León celebra hoy este aniversario por haber sido Salamanca la ciudad castellana donde se imprimió la primera gramática de lengua vulgar. En el pabellón de Andalucía se exhibe también un ejemplar de esta primera gramática de Nebrija. Elio Antonio de Nebrija, a quien hoy se recuerda, nació en Lebrija, Sevilla, en 1441. Estudió Humanidades en Salamanca. En Bolonia, Italia, alcanzó una sólida formación humanística. 3 años de estancia en Sevilla al servicio del arzobispo Fonseca y vuelta a Salamanca, donde enseña gramática y retórica hasta 1519. Murió en Alcalá de Henares en 1522. Con la presencia del académico de la lengua, Manuel Alvar, el pabellón de Castilla-León rinde hoy homenaje a la lengua castellana, a la que tanto debemos, al tiempo que se obsequiará a los visitantes con un ejemplar de la gramática de Nebrija. La lengua en la antigüedad tenía un nivel muy diferente al fonológico, ya que trabajaba desde los signos. Esto era evidente en la manera en que se comunicaban. Antes aparece el verbo significar, que es referido a la lengua. Posteriormente viene Aristóteles y emplea el concepto de signo, aplicándose de una forma más clara y precisa a la lengua. Hoy en día las precisiones pueden ser evaluadas por la teoría del signo sobre las interpretaciones de las doctrinas de Aristóteles con respecto a los de estoicos en las que se hayan perfeccionado. Hola, hoy les quiero hablar acerca de la posición que tomó Aristóteles con el problema del significado. También les quiero hablar un poco de la teoría por la que él más inclinó, que es por la teoría de la convicción. Es decir, que para él todas las palabras que utilizamos hoy en día lo hacemos por hábito o por costumbre. También les quiero decir que a Aristóteles no le importaba el origen del lenguaje, pero sí le importaba la función social de este. También Aristóteles posee un interés muy particular por el lenguaje, aunque su camino es muy diferente al de sus maestros. Para él no es una característica negativa del lenguaje, sino que lo hace valioso, solo por ser una creación única y exclusivamente humana. Dice que el lenguaje es el mejor instrumento de comunicación que tenemos los humanos y lo que determina nuestra esencia. El lingüista Corseus ha visto muy bien que Aristóteles ha mostrado la doble cara del signo con los términos de voz, que a este se refiere con las experiencias anímicas. Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. A pesar de que Platón era fiel seguidor de Sócrates y fue aprendiz de Sócrates, este logra ser el filósofo más influyente de todos los tiempos. Platón nos narra en el Cratilo una postura muy imparcial sobre las teorías naturalista y convencionalista, dando afirmaciones
muy buenas en ambas. Más allá de todo lo escrito en el Cratilo y esta imparcialidad que tuvo Platón a la hora de escribirlo, pues se sabía históricamente que él tenía cierta inclinación por lo naturalista. Ahora bien, entremos en contexto. Vamos a saber qué es el Cratilo. El Cratilo es una obra de Platón que tiene como objeto desarrollar el problema del lenguaje y su relación con los seres. Bueno, ahora tenemos que saber qué es la teoría convencionalista y la teoría naturalista. Entonces hablemos de convencionalista. Esa nos dice que es asumida por las comunidades lingüísticas como una necesidad comunicativa, convirtiéndose en hábitos. En cambio, la teoría naturalista nos dice que los nombres tienen una relación directa con cada cosa y cada cosa tiene un único y verdadero nombre porque así corresponde de manera natural. Bueno, con todo esto se logra pues como saber un poco sobre el problema del significado y ahora vamos a complementar con lo que surge de ahí, que es el problema de lo anómalo y lo análogo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué es una anomalía? La anomalía quiere decir que el lenguaje es variable, irregular e impredecible, es decir, que proviene de su naturaleza, como ya habíamos mencionado anteriormente. Y el problema de lo análogo quiere decir, analogía es el lenguaje estructurado y gobernado por regla, que se relaciona a su vez con todo lo convencionalista. Para reforzar un poco esto de lo anómalo y lo análogo podemos hablar de Varrón, pues sus aportes fueron de gran apoyo en lo gramatical y en todo lo del problema entre la analogía y anomalía. Varrón realizó una larga disquisición acerca de la lengua latina, en la que investigó su gramática, su historia y su uso contemporáneo. Asimismo, trató cuestiones de lingüística general, como la controversia entre analogía y anomalía. La polémica de si los nombres son por naturaleza o por convención proviene de los presocráticos, la sofística y el escrito hecho por Platón, Cratilo, donde toma una posición algo vacilante debido a la inadecuada forma de adaptar los conceptos a la lengua. Donde más clara está establecida la relación entre signo y sujeto es en las doctrinas cristianas de San Agustín. Es notable la definición de la palabra principian dialéctica a la que le atribuyen el signo de cada cosa y puede ser entendido por el oyente y preferido por el habla.